fue casi sin querer, o es que lo que pasa es que cuando uno está en un lugar y hay dos personas conversando en voz alta y uno está en el mismo lugar y está esperando para que lo atiendan, inevitablemente uno escucha. No es que uno sea curioso, pero es que se da, que estando en el mismo lugar y dos personas están hablando en voz alta, uno escucha lo que están conversando. Y lo que me llamó la atención es que una de ellas dijo algo muy duro. Dijo algo parecido a: no quiero que se muera, quiero que viva muchos años y que sufra muchos años. Y es una frase dura, ¿no? Evidentemente estaba hablando de alguien que odiaba de alguna manera, ¿no? Y la verdad que me impactó esto que dijo esta persona. Evidentemente no le caía bien la mujer o el hombre del cual estaba hablando. Evidentemente lo consideraba un enemigo, ¿no? Y pensando en esto, ¿cuánta gente hay en el mundo que tiene este tipo de sentimientos, ¿no? Ojalá que sufra todo lo que se pueda sufrir tal persona, ¿no? Hay mucha gente que quizás no están llegando a un extremo tan grande, pero también tenga como muchos enemigos, muchas enemistades, ¿no? Desean que tal persona no exista, desean que esa persona no esté, no la tengan que ver, y puede ser porque esa persona se opone a su forma de pensar, o puede ser porque esa persona se opone a sus intereses, o puede ser porque esa persona le hizo algo malo, y ven a esas personas como alguien que se opone a su felicidad, entonces lo consideran un enemigo. Hoy en día en el mundo hay muchas personas que consideran a otros sus enemigos, y algunos los consideran sus enemigos por temas raciales, otros por temas nacionalistas, otros por temas políticos, y parecería como que con toda la influencia de la información que tenemos hoy a través de las redes sociales, a través de lo que vemos en Internet, parecería como que todo está un poco más exacerbado, ¿no? Y que hay muchas más enemistades y hay mucha más gente que se consideran enemigos entre ellos, ¿no? Hace un tiempo en la Argentina pusieron esa expresión, la grieta, ¿no? Y como que hay una grieta cada vez más grande y la gente se considera más enemigos, ¿no? Los cristianos no tenemos que tener enemigos. Y esto es una de las cosas que tenemos que entender. ¿Cómo tenemos que amar al prójimo? Como a uno mismo. Los cristianos no tenemos que tener enemigos, tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. Pero el tema de hoy no es el prójimo. El tema de hoy es algo más preocupante todavía de aquellas personas que tienen enemigos en su prójimo. El tema de hoy es algo más preocupante, porque el tema de hoy es cuando mi enemigo soy yo mismo. ¿Qué pasa cuando yo soy mi enemigo? ¿Qué pasa cuando yo mismo voy contra mis propios intereses sin darme cuenta? ¿Qué pasa cuando yo mismo hago cosas que me impiden ser feliz? ¿Qué pasa cuando yo mismo soy un impedimento para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para mi vida? Y hoy quiero que veamos qué nos enseña la Biblia de cuando yo mismo soy mi propio enemigo, cuando yo mismo voy contra mi felicidad, cuando yo mismo sin darme cuenta soy un obstáculo para las bendiciones que Dios quiere darme. ¿Alguna vez fuiste un obstáculo de las bendiciones de Dios para tu vida sin darte cuenta? Puede pasar que hayamos sido un obstáculo para nuestra felicidad. Vamos a ver la historia de un hombre que él mismo fue un obstáculo para la bendición de Dios en su vida. Y hasta que no se dio cuenta que él mismo estaba siendo un obstáculo, Dios no lo bendijo.
Y tuvo que pasar algo para que él se diera cuenta de que era él mismo el obstáculo para la bendición de Dios. La historia de este hombre, o una parte de la historia de la vida de este hombre, está en 2 de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán entonces era un general valeroso, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí este hombre y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es muy interesante este acontecimiento, porque el personaje central de este acontecimiento es un hombre que no es del pueblo de Dios. Naamán era del ejército sirio. En ese momento Siria era una nación contraria a Israel y era una nación más poderosa que Israel en ese momento de la historia. Ahora, cada vez que leemos una historia en la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos ¿por qué Dios permitió que esta historia estuviera en la Biblia? ¿Qué nos quiere mostrar Dios a través de esto que Dios quiso que estuviera en la Biblia? Y esta historia nos muestra que algunas veces yo mismo puedo ser mi propio enemigo. En esta historia vamos a ver cómo Naamán, sin darse cuenta, fue su propio enemigo, y a tal punto fue su enemigo que Dios lo quería bendecir mostrándole su poder a través de la sanidad, y Naamán hizo todo lo posible para no ser sanado, para no ser curado de su lepra. Por eso el devocional de esta mañana podríamos llamarle Cuando yo soy mi propio enemigo. Y lo primero que vemos en esta historia es que Dios quería bendecir a Naamán. Dios quería que Naamán se sanara. Dios quería mostrarle su poder y quería mostrarle su gloria a través de la sanidad. Y allí en el capítulo 1 se nos narra un poquito y se nos muestra un poquitito quién era Naamán. Naamán era una persona grande dentro del pueblo de Sirio. No era grande por su estatura,
Era grande porque era un hombre de mucho prestigio entre los sirios. Era un hombre que se había ganado el prestigio a través de su valor, a través de su esfuerzo, a través de su sacrificio. Y era un hombre respetado por todos en su nación, desde el rey hasta el ciudadano más insignificante de Siria, admiraban a este hombre, a Naamán. Naamán era una celebridad dentro de Siria. Pero Dios permitió que tuviera esta enfermedad tan grave, esta enfermedad que es la lepra. Muchas veces hablamos de esta enfermedad porque muchas veces aparece en la Biblia la enfermedad de la lepra. Y esta, por si alguien no lo escuchó nunca, les digo que esta es una enfermedad de la piel. Comienza con una hinchazón y una irritación en la piel. Y bueno, a medida que esta enfermedad va avanzando, las extensiones nerviosas, empezando por la piel, se van debilitando hasta que van muriendo. Y es así que la persona empieza a perder las extremidades, se empiezan a perder las orejas, la nariz, los dedos, y empiezan a formarse llagas en la piel hasta que la persona muere por las infecciones que va tomando por esas llagas que se forman en la piel. Dentro de Israel, cuando una persona tenía esta enfermedad, lo que se hacía era sacarla de la ciudad. La persona no podía vivir dentro de una ciudad. Es más, tenía que avisar cuando alguien pasaba cerca de que él estaba enfermo. Si alguien pasaba a menos de 100 metros de donde estaba la persona tenía que gritar inmundo, inmundo, para que el que pasaba supiera que allí había un enfermo de lepra y no se acercara. Pero evidentemente en Siria no existía esta ley. En las naciones paganas que estaban alrededor de Israel no existía esta ley. Entonces este hombre evidentemente estaba en el comienzo de la enfermedad, la lepra recién había comenzado en él y todavía no era algo que estaba avanzando. Y recién tenía esas irritaciones en la piel. Y este hombre todavía no había llegado a la parte más grave de la enfermedad. Y este hombre entonces estaba allí en Siria y se le descubre que tiene la enfermedad de la lepra. Ahora, hay cosas interesantes en este relato. Dios quería mostrarle su poder a Naamán. Y Dios hizo muchas cosas para mostrarle el poder a Naamán y para mostrarle su poder al rey de Siria y a toda Siria. Una de las cosas que se nos relata es que en la casa de Naamán había una chica que había sido llevada cautiva. Había sido raptada de su lugar donde vivía en Israel y había sido llevada a Siria y había sido llevada para ser esclava en la casa de Naamán. Y dice la Biblia que esta muchacha servía a la esposa de Naamán. La tenían allí como una esclava que ayudaba en las tareas de la casa. Y esta muchacha, cuando se enteró que Naamán tenía lepra, le dijo a la esposa de Naamán: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mis hermanos, Dios quería bendecir a Naamán, quería mostrar su poder en toda Siria. Y esa enfermedad no fue una casualidad. Esa enfermedad fue para mostrar el poder de Dios. Esa chica en la casa de Naamán no fue una casualidad. Dios permitió que esa chica fuera llevada cautiva para que fuera un testimonio de Dios en la casa de Naamán. Que en ese momento hubiera paz entre Siria e Israel tampoco fue una casualidad. Dios permitió que hubiera paz en ese momento para que pudiera entrar libremente Naamán a Israel y pudiera llegar hasta donde estaba el profeta Eliseo. Tampoco fue una casualidad que el rey de Siria, cuando Naamán viene a decirle me voy a ir a Israel, o permítame ir a Israel para ver al profeta y ser sanado, tampoco es una casualidad que el rey le dijo andá y lo mandó con una comitiva para que pueda ir seguro y para que pueda ir con una buena representación de Siria para ser bien atendido en Israel. Toda esta situación fue ordenada por Dios, porque Dios ordena las situaciones para mostrar su poder
Dios ordena las situaciones para mostrar su gloria. Dios ordena sus situaciones para que podamos entender su poder en nuestra vida. Y la voluntad de Dios era mostrar su poder y mostrar su gloria en la vida de Naamán y a través de su testimonio en Siria. Dios le facilitó el camino a Naamán para que llegara hasta Israel y para que llegara al profeta. Y Naamán llegó a Israel y lo primero que hizo fue llevarle las cartas del rey de Siria al rey de Israel. Dice en el versículo 7 que el rey de Israel recibió las cartas y cuando las leyó se le pusieron los pelos de punta, porque sabía que Siria era una nación más poderosa en ese momento que Israel. Y no sabía qué hacer ante esta situación, porque el rey de Siria le había mandado a Naamán para que lo sanaran. Entonces el rey de Israel pensó que lo que estaba haciendo el rey de Siria era buscar una ocasión para atacar a Israel. ¿No querés sanar a mi general Naamán? Bueno, entonces vamos a invadir Israel y vamos a hacer daño en Israel. Esto era lo que pensaba el rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que rasgó sus vestiduras, porque sabía que si iba a la guerra contra Siria, estaba en debilidad delante del ejército sirio. Pero como Dios estaba facilitando las cosas, que el rey rasgara sus vestiduras era algo que se hacía público, y esta noticia llegó hasta los oídos de Eliseo. Y dice la palabra de Dios que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué te preocupas, rey? Mándamelo a mí. Jugá conmigo. Acá está papá para ayudarte, para solucionarte los problemas. Y Naamán fue a la casa de Eliseo con toda su comitiva y con los regalos que llevaba para el profeta o para el rey de Israel. Entonces Eliseo llegó Naamán con toda su comitiva, con los caballos, con todo lo que traía para agradecer cuando fuera sanado. Y dice que cuando llegó a donde estaba el profeta de Israel, ¿qué hizo Eliseo? Ni lo recibió. Le mandó un mensajero. Estaba dentro de la casa, ni salió para afuera. Mandó un siervo suyo y le mandó un mensaje diciéndole que se vaya a bañar 7 veces al Jordán y la carne se le restaurará y serás limpio. Lo trató de mugriento en una palabra. Le dijo: tenés que bañarte 7 veces por todas las veces que no te habías bañado antes, de alguna manera. Y Naamán se fue al río Jordán. No se fue al río Jordán. Se fue enojado. Ni siquiera lo salió a atender el profeta. Y dice que Naamán no le cayó bien. A Naamán no le cayó bien lo que hizo el profeta. Y dice que se fue enojado y se fue con la misma lepra con la que llegó. Se fue sin ser sanado. Se fue sin la bendición de Dios, sin la bendición que Dios tenía preparada para su vida. Y a partir de ese momento, Naamán empieza a ser enemigo de Naamán. Porque Dios quería sanar a Naamán, pero Naamán empezó a hacer las cosas para no ser sanado y para no ser bendecido por Dios. Y quiero mostrarte 3 cosas que hizo Naamán para ser enemigo de Naamán. Lo primero entonces es que se fue enojado. Después de escuchar lo que Dios le dijo a Naamán a través del profeta Eliseo: anda a bañarte 7 veces al río Jordán, Naamán se fue enojado. ¿Con quién se enojó Naamán?
¿Con quién se enojó? Se enojó con Eliseo. De alguna manera se enojó con Eliseo porque ni siquiera lo salió a recibir. ¿Por qué se enojó Naamán? Pensaba que tenía que ser recibido de otra manera. Pensaba que alguien como él, alguien tan importante, tenía que ser recibido de otra manera. Queridos, qué fácil que se enojó Naamán. Y qué fácil nos enojamos nosotros a veces. Qué fácil nos resulta enojarnos. Qué rápido que nos enojamos. En Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Una de las cosas para las cuales tenemos que poner el freno y ser lentos es para enojarnos. No tenemos que enojarnos, dice la palabra de Dios. Sean lentos para enojarse. A veces nos victimizamos y nos enojamos y nos parece que hicieron esto contra mí, o esto está mal, o yo debería recibir otro trato. Y dice la Biblia en Santiago 1:20 que el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Queridos, el enojo es una reacción natural. Cuando algo me parece injusto, cuando me frustro por alguna situación negativa, cuando las cosas no suceden como yo espero, cuando las cosas no suceden como me parece que yo lo merezco, es natural enojarnos. Es natural el enojo. Es natural. Nuestro sistema nervioso produce adrenalina de más, eso nos altera y es natural el enojo. El problema es cuando nosotros no somos capaces de dominar el enojo. El problema es cuando el enojo te empieza a gobernar y cuando el enojo empieza a hacerte hacer cosas que no tenés que hacer. ¿Qué le hizo hacer el enojo a Eliseo? Irse. Dice que se fue enojado. Queridos, el enojo nunca te puede gobernar. El enojo nunca puede hacerte decir lo que no tenés que decir. El enojo no te puede hacer perder oportunidades que Dios quiere poner delante de tu vida. El enojo es natural, pero el enojo lo tenés que gobernar vos. Y el enojo lo tenés que aplacar vos. Y lo tenés que dominar vos al enojo y no el enojo a vos. ¿Se entiende? Dios en la Biblia no se enoja. Dios en la Biblia nos enseña que el enojo no nos debe gobernar. Y para que el enojo no te gobierne, Dios nos dejó un versículo en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, si se enojan, porque Dios da por sentado que nos vamos a enojar, porque es natural que nos enojemos. Entonces dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. ¿Y cómo haces para que el enojo no te haga pecar? El enojo no debe durarles todo el día. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos, porque cuando vos le permitís que el enojo te gobierne, es la oportunidad que tiene el diablo para tentarte y para hacerte tener pensamientos negativos hacia otras personas. ¿Cuándo el enojo se transforma en pecado? El enojo se transforma en pecado cuando se extiende en el tiempo, cuando me genera un deseo de revancha, cuando me lleva al rencor y al resentimiento, cuando me empieza a generar malos pensamientos hacia otras personas, hacia otra o hacia otras personas. Y ahí le estamos dando lugar ¿a quién? Al diablo. A algunos no nos cuesta nada enojarnos. A veces con una palabra ya alcanza para que nos enojemos.
A veces una mirada ya alcanza para que nos enojemos. A veces lo que me dijo, lo que no me dijo. Pero la palabra de Dios nos enseña a no apresurarnos para enojarnos. Naamán se enojó y la Biblia dice que se fue enojado. ¿A dónde fue Naamán? Dice, se fue enojado. ¿A dónde fue? No dice a dónde fue. ¿A dónde fue? No fue a ningún lado. Se fue nada más. Pero no fue a ningún lado. ¿Por qué no fue a ningún lado? Porque el enojo no te lleva a ningún lado. De alguna manera el enojo no te lleva a ningún lado. Queridos, Naamán con su enojo seguía cargando la lepra. La lepra no se iba a curar con el enojo, porque no hay nada que se cure con enojo. No iba a existir sanidad con el enojo, la felicidad no viene por el enojo, la bendición de Dios no iba a venir con el enojo. La primera cosa que hizo a Naamán, enemigo de Naamán, ¿qué fue? El enojo. No poder gobernar su enojo, no poder administrar su enojo, no poder ponerle fin o límite a su enojo. La segunda cosa que hizo a Naamán, enemigo de Naamán, la vemos allí en el versículo 11. Dice que se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo pensaba que el profeta iba a salir corriendo de la casa, iba a venir a saludarme, iba a venir a honrarme por lo importante que yo soy, porque yo soy Naamán, una celebridad dentro de Siria, y él me tiene que conocer, él sabe quién soy yo. Yo pensé que el profeta me iba a venir a reverenciar a alguien tan importante que viene a verlo. Pensé que me iba a reverenciar, y entonces iba a hacer una invocación especial a su Dios por una persona tan importante como yo, y le iba a agradecer a Dios que alguien tan importante como yo viniera a verlo, y se iba a parar e iba a hacer una oración de esas poderosas, con palabras magníficas, con sus manos alzadas al cielo, y después iba a tocar el lugar de la lepra y yo me iba a sanar. ¿Por qué pensaba de esta manera Naamán? ¿Por qué? Porque él era una celebridad. Y a él en Siria le habían hecho pensar que era una persona grande. Y seguramente en Siria lo trataban con honores. Y seguramente cuando venía Naamán, ahí viene Naamán, ahí viene Naamán. Naamán, un honor que esté pasando por aquí, por delante de mi casa. Un honor traerle estas flores. Un honor poder reverenciarlo. Pero delante de Dios, ¿cómo somos todos? Iguales. Delante de Dios somos todos iguales. Y cuando Dios quiere bendecir a alguien y esa persona está subido en un pedestal, primero Dios lo tiene que bajar y después lo va a bendecir. Pero primero lo tiene que bajar. ¿Saben lo que es un pedestal, no? Son esas cosas que ponemos para levantar las cosas un poquito y para que tengan más honor, ¿no? Cuando usted tiene un jarrón importante en su casa, no lo pone en el suelo, lo pone sobre un pedestal para que todos lo vean y lo admiren. Cuando nosotros nos ponemos en un pedestal para que los demás nos admiren, Dios no nos puede bendecir. ¿Y qué tiene que hacernos Dios? Bajar del pedestal. Y ahí Dios nos va a bendecir. Si estás subido un poco arriba de tu orgullo, Dios no va a bendecirte. Va a querer bendecirte, porque Dios va a querer bendecirte. Dios quería bendecir a Naamán, Dios quería sanar a Naamán, pero subido sobre su orgullo, no lo iba a bendecir, no lo iba a sanar. En Romanos capítulo 12, versículo 3, nos da una idea de lo que le estaba pasando a Naamán. Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación. Pensemos de nosotros con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Con el concepto que Naamán tenía de sí mismo,
Dios no lo podía bendecir, porque no tenía moderación de lo que pensaba de él mismo. Cuando yo no tengo moderación de lo que yo pienso de mí mismo, Dios no me va a poder bendecir. Dios no me va a querer bendecir en ese momento. Me va a tener que bajar del pedestal. La carta de los Filipenses nos enseña cómo solucionar el problema para terminar con el orgullo. En Filipenses nos da la clave de cómo solucionar el tema para si yo estoy en el pedestal, ¿cómo hago para bajarme del pedestal sin lastimarme? Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Considerar a los demás. Yo tengo que considerar a Teo como superior a mí mismo. Tengo que considerar a Abel. A cada uno tengo que considerarlo como superior a mí mismo. ¿Y eso qué me va a ayudar? A bajarme. Qué difícil, ¿no? Pero yo creo que si respiramos hondo, lo podemos aceptar y lo podemos hacer. Como que el profeta Eliseo no va a salir y me va a honrar con un gran saludo, ni va a invocar a Dios, ni me va a tocar, si yo sigo en el pedestal. Naamán, parado sobre su orgullo, era un enemigo ¿de quién? De Naamán. Y a veces nosotros cuando nos paramos sobre nuestro orgullo, somos enemigos de nosotros mismos. Yo soy enemigo de mí mismo cuando estoy parado sobre mi orgullo. La tercera cosa que vemos en Naamán, que lo hizo enemigo de Naamán, es lo que dijo. Y una de las cosas que dijo Naamán es, Abana y Farfar eran ríos que estaban allí en Siria, que estaban cerca de la ciudad de Damasco. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No son mejores Abana y Farfar que este río mugriento del Jordán, donde quiere que me vaya a bañar? Si el tema es lavarse 7 veces, ¿no sería mejor que me bañe en un río limpio que bañarme en este río? Y se volvió, otra vez dice lo mismo, enojado. Naamán no entendió el propósito de Dios. Naamán sabía que la lepra no se curaba con agua. Nadie se había curado la lepra con agua, ni solamente lavándose la herida. El poder sanador para su lepra no era la calidad del agua donde se iba a bañar. No era el tema la calidad del agua donde se tenía que bañar. El poder de sanidad estaba en obedecer a Dios. El poder de sanidad estaba en obedecer a Dios con fe. Naamán se iba a sanar por obedecer con fe a Dios y no por el agua del Jordán. Porque había cantidad de gente que se bañaba en el agua del Jordán y tampoco se curaba. El tema era obedecer en ese momento con fe a Dios. Pero evidentemente Naamán no tenía fe, ni le creyó a Eliseo. Por eso dijo, me podría haber mandado a bañarme en un río mejor que en este río Jordán. Queridos, otra de las cosas que impidió la bendición en la vida de Naamán fue que no obedeció con fe. Y el no obedecer con fe se demostró lo que declaró. Resumiéndolo, hay ríos mucho mejores en Siria o en Damasco como para bañarme en el río Jordán. Saben que muchas veces lo que decimos o declaramos potencia nuestra fe o potencia nuestra falta de fe. Lo voy a repetir. Muchas veces lo que nosotros decimos potencia nuestra fe o potencia nuestra falta de fe.
Dios le da mucha importancia a lo que hay en tu corazón, pero Dios le da también mucha importancia a lo que decís y a lo que no decís. Dios le da mucha importancia a lo que sale de tu boca, lo que declarás con tu lengua. Y para Dios es muy importante lo que decimos. Por eso en Romanos capítulo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si será importante para Dios lo que decimos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios le da mucha importancia de lo que decimos, porque eso potencia nuestra fe. Y si nuestra fe está debilitada, eso debilita más nuestra fe. Y en el caso de Naamán tenía poca fe, y después de lo que declaró de los ríos, la poca fe que tenía casi que se extinguió. Hay poder en lo que decimos, hermanos. Hay mucho poder en lo que decimos. Por eso en Santiago capítulo 3, versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Te podés dañar a vos mismo con lo que vos mismo decís. ¿Se entiende? Puedo afectar mi fe con lo que yo mismo digo, con lo que yo mismo declaro. Lo que decís tiene poder sobre la vida de otros, pero tiene más poder sobre tu propia vida. Mientras Naamán se dedicó a hablar, y hablar de los ríos y esto y del otro, no recibió sanidad. Y su fe se debilitaba cada vez más. Mientras habló cosas contrarias a lo que Dios le mostraba a través de Eliseo, Dios no lo bendijo. Muchas veces decimos cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, porque debilitan nuestra propia fe, porque nos debilitan a nosotros mismos. Y muchas veces las cosas que nosotros decimos nos alejan de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Muchas veces decimos cosas que nos hacen ser enemigos de nosotros mismos. Antes de llegar a la puerta de la casa de Eliseo, Naamán estaba muy cerca de ser sanado. Pero después que se fue de la puerta de la casa de Eliseo, Naamán fue el enemigo de Naamán y estuvo cada vez más lejos de ser sanado. Naamán fue el enemigo de Naamán cuando se enojó. Naamán fue el enemigo de Naamán cuando lo gobernó su orgullo. Y Naamán fue el enemigo de Naamán cuando habló de más, porque esto debilitó su fe. ¿Te ha pasado de ser tu propia enemiga o tu propio enemigo? Dios quiera que nunca seamos nuestros enemigos. Pero como Dios es muy misericordioso y Dios es muy bueno, Dios le dio otra oportunidad a Naamán. Quizás la última oportunidad que Dios le daba a Naamán. Y es interesante que lo hace a través de sus asistentes o de sus siervos. Y cuando Naamán estaba siendo su propio enemigo, hay una cosa que hizo y que podemos hacer cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta que somos nuestro propio enemigo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no le harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Queridos, si te das cuenta que estás siendo enemigo o enemiga tuya, mi hermana, mi hermano, si te das cuenta que estás siendo tu propio enemigo, empieza a escuchar a los que están cerca tuyo, a los que te quieren bien, a los que te pueden ayudar a escuchar la voz de Dios. Naamán se sanó cuando ya estaba casi terminada lo que podía ser su sanidad.
se sanó porque escuchó. Y miren que escuchó a sus siervos. Era difícil que un general escuchara a sus siervos. Escuchó a sus siervos. Y eso le permitió volver a confiar. Y el poder tener una llamita de fe nomás, muy poquita, lo hizo ir hasta el Jordán. Y lo hizo bañarse 7 veces en el Jordán. Y entró, se bañó una vez, salió, entró y se bañó otra vez, salió, entró y se bañó otra vez y salió, y así 7 veces. Con un poquito de fe. Pero fue lo necesario para ser sanado. Una historia con un final feliz, podríamos decir, ¿no? Su piel quedó como la de un niño, ¿no? Yo a veces miro, ayer me estaba mirando acá, seguro este brazo es el que va en la puerta cuando uno va manejando, y digo, qué porquería esta piel. Pero es la que Dios nos dio y cómo va quedando, ¿no? Pero la piel de Naamán quedó como la piel de un niño. Queridos, aprendamos a no ser nuestros propios enemigos. Evitemos los enojos. Seamos lentos para enojarnos. Y como dice la palabra de Dios, si nos enojamos, pongámosle límite. Que el enojo, como dice en Romanos, no te dure todo el día. No nos dejemos gobernar por nuestro orgullo. Si te das cuenta que estás subido en un pedestal y que tu orgullo te hace decir esto, te hace decir lo otro, si tu orgullo te impide esto, te impide lo otro, si tu orgullo te hace mirar a una persona así y a otra así, lo mejor que podés hacer es bajarte del orgullo, porque Dios no te va a bendecir mientras estés sobre tu orgullo. Y lo tercero, cuidado con lo que hablamos. Lo que hablamos muchas veces afecta a nuestra fe. Lo que hablamos muchas veces debilita la fe que tenemos. Lo que hablas puede hacer que tu fe se debilite o que tu fe crezca. Por eso, siempre confía en el Señor y declaralo, decí, confío, Señor, en esto, confío en vos en lo otro. Señor, sé que estoy pasando por esta situación, sé que permitiste esto en mi vida, pero yo confío en vos. Decíselo al Señor en oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Padre eterno, gracias. Gracias por lo completa que es tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra también nos enseña a darnos cuenta que a veces nosotros somos nuestros propios enemigos, Señor. Señor, perdónanos porque a veces nosotros somos los que impedimos que tu bendición llegue a nuestra vida, Señor. A veces somos nosotros los que impedimos que tu sanidad llegue a nuestra vida. A veces somos nosotros los que impedimos que lo que vos tenés preparado para nosotros lo podamos disfrutar. Y Señor, ayúdanos a darnos cuenta cuando esto está sucediendo, Señor. Señor, que no haya enojos en nuestra vida, Señor, que no haya irritaciones, Dios. Padre, ayúdanos a gobernar nuestro orgullo y a poder sacar todo orgullo de nuestra vida, Dios. Y Padre eterno, ayúdanos a gobernar nuestra lengua y lo que hablamos y lo que decimos. Y que siempre podamos ponernos delante de ti con humildad, Señor. Y delante de ti, Señor, que podamos decir cosas que aumenten nuestra fe, que podamos alabarte y bendecirte, que podamos cantarte estas canciones que cantamos cada domingo, Señor, que nos elevan a ti y aumentan nuestra fe, Señor. Cada canción que cantamos es una declaración. Cada oración que hacemos es una declaración. Señor, que nuestras oraciones y nuestras alabanzas salgan de corazones humildes que quieren enaltecerte a vos sobre todas las cosas, Dios. Padre eterno, gracias porque con un poco de fe y escuchando a los demás, Naamán se sanó. ¿Cuántas cosas puedes hacer en nuestra vida, Señor? Danos sabiduría, Dios, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.